Remember the rules? Yes. Say Bloody Mary 3 times. Okay, I'm gonna turn off lights. Okay, ready? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. I'm scared. Muy buenas noches a todos, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más, como cada viernes, a su sección titulada Terror antes de dormir. La sección narramos creepypastas y leyendas urbanas, y en ocasiones, hechos reales. Así es, segundo video de los 9 videos especiales que se vienen. Y este video yo lo tenía prometido desde hace un tiempo. Hace un tiempo ya habíamos prometido este video. De hecho, le ganó al caso Benoit en una encuesta para ver cuál de los dos casos subíamos. Y esta historia en particular, la verdad, está muy interesante. Puede que no te dé miedo, pero si te pones a ver, te estoy relatando la verdadera historia detrás de una película de terror que ya de por sí te muestra los hechos reales. Claramente un poco exagerados porque pues es una película, ¿no? Pero todo esto que estás a punto de ver supuestamente se basó en los relatos de el padre Gabriel Amorth. Así que hoy te invito a conocer un poco de su historia y en qué se basaron para crear la película El exorcista del Papa. Así que sin más, yo te invito a ponerte cómodo y disponerte a disfrutar de esto que se titula La historia detrás de El exorcista del Papa. ¿Quién mejor que un gladiador para enfrentarse al diablo en igualdad de condiciones? Romeo, uno de los productores de la película El exorcista del Papa. El productor Michael Patrick Kasmerk hacía alusión al protagonista de esa película, el actor Russell Crowe, conocido por su papel estelar en la película Gladiador del año 2000, por el cual ganó un Oscar. Pero El exorcista del Papa está basado en los encuentros con el demonio de la vida real. El sacerdote católico Gabriel Amorth, principal exorcista del Vaticano desde 1986, hasta su muerte en 2016. Amorth afirmó haber realizado más de 60.000 ritos de exorcismo. Escribió decenas de libros al respecto y fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. En uno de sus textos, El último exorcista, comparó el ritual con una batalla. Mientras el gladiador de la antigua Roma se protegía con una armadura y empuñaba una espada corta de doble filo o una lanza y tridente, el exorcista se enfrenta al demonio vestido con una estola púrpura y armado de agua bendita para rociar a los poseídos y aceite sagrado para untarles la señal de la cruz en la frente. Sin embargo, este cura de cara apacible, que de niño hacía travesuras durante la misa y siguió estudios laicos, nunca imaginó que terminaría siendo designado por la iglesia como un guerrero de Jesucristo contra la acción de Satanás. De bromista a exorcista, Gabriel Amorth nació en Módena, Italia, en 1925. De niño practicó deportes como esgrima y baloncesto. Luchó con valentía en la Segunda Guerra Mundial. Se graduó en Derecho y Periodismo y probó suerte en la política con el Partido Demócrata Cristiano. Pero ya había descubierto temprano su vocación eclesiástica y fue ordenado sacerdote en 1954. Sin embargo, su nombramiento como exorcista llegó como una total sorpresa y fue el resultado de una conversación en broma que tuvo con el cardenal
Ugo Poletti, obispo vicario de Roma. Son los obispos los encargados de desplegar en los sacerdotes de sus diócesis el poder conferido por Jesús para expulsar demonios. Una mañana de 1986, Amor decidió visitar de sorpresa al cardenal Poletti para contarle unos chistes nuevos y, como era su costumbre, alegrarle el día. Durante la conversación informal se le ocurrió mencionar al padre Amantini, en ese entonces exorcista de la diócesis de Roma, durante 36 años, que solía tratar en solo una mañana entre 70 a 80 personas con sospecha de posesión diabólica. ¿Conoce al padre Cándido?, preguntó Poletti sorprendido. Sí, respondió Amor. Quería conocer por curiosidad el lugar donde hace exorcismos, dijo, medio en broma. Lo conocí y de vez en cuando voy a visitarlo, explicó. En ese instante, Poletti abrió un cajón de su escritorio, tomó una hoja con el membrete de la diócesis y en silencio comenzó a escribir. Metió la hoja en un sobre y con una sonrisa se la entregó a Mort. ¡Felicitaciones! Amort quedó enmudecido con lo que decía la carta. Yo, el cardenal Ugo Poletti, vicario arzobispo de Roma, nombro al padre Gabriel Amort, religioso de la Santa Sociedad de San Paulo, exorcista de la diócesis. Colaborará con el padre Cándido Amantini el tiempo que sea necesario. Su eminencia, yo solo soy bueno contando chistes y haciendo bromas, tartamudeó el sacerdote. La iglesia necesita desesperadamente exorcistas, interrumpió el cardenal. El padre Cándido hace tiempo me pidió un ayudante. Siempre tuvo un pretexto. Ahora que me dices que lo conoces, ya no lo tengo. Harás bien el trabajo, no tengas miedo, le animó Poletti. Combatiendo a Satanás, Gabriel Amor realizó el primero de sus más de 60,000 exorcismos el 21 de febrero de 1987 a un campesino de 25 años que cuando entraba en trance gritaba blasfemias en inglés que otra voz extraña dentro de él traducía. En otra ocasión, una mujer analfabeta pronunció insultos en un idioma que después de investigar resultó ser arameo, una lengua antigua de Medio Oriente. Amort habría memorizado las 21 reglas que preceden el rito del exorcismo, que aparecen en el ritual romano del Papa Pablo V, escrito en 1614. Sin estas reglas, serás derrotado, le advirtieron. Los principales signos de posesión, según el libro, son hablar idiomas desconocidos, manifestar hechos ocultos y demostrar una fuerza superior a su condición física. Una vez, durante una sesión de exorcismo, Amor vio a un niño de 11 años sosteniendo por un cuarto hombres corpulentos. El muchachito los hizo volar, afirmó. En otra ocasión, un niño de 10 años levantó una mesa pesada sobre su cabeza. Nunca lo hubiera logrado solo, atestiguó. Pero el síntoma más grave es la aversión a lo sagrado, como por ejemplo, la persona que se desmaya cuando va a misa o echa espuma de rabia cuando ve a un sacerdote. Uno de los episodios más aterradores está escrito en su libro Mi primera vez contra Satanás, en la intervención a un menor que se creía estaba poseído. De un momento a otro, los ojos del niño se pusieron en blanco y su cabeza cayó sobre el respaldo de la silla. Poco después, la temperatura en la habitación bajó horriblemente y Amort comenzó a sentir un frío gélido. Más adelante, según la descripción del exorcista, el poseído comenzó a levitar medio metro por encima de la silla, escribió Amort. Allí permaneció inmóvil, suspendido en el aire durante varios minutos. Demonología y Hollywood. Si algunos de los eventos descritos arriba te parecen conocidos, muy probablemente se debe a que hayas visto la película El Exorcista
de 1973, con guión de William Peter Blatty, basado en su libro del mismo nombre. Blatty se inspiró en la historia real de un chico de 14 años que sufrió una posesión y fue exorcizado por un sacerdote jesuita, en un caso que tuvo lugar en Estados Unidos en 1949, en la ciudad de Cottage City, en el estado de Maryland. Gabriel Amorth elogió la película que le dio el Oscar al guionista. «Estoy agradecido con El Exorcista», dijo en uno de sus libros. Aunque algo sensacionalista, con escenas poco realistas, es sustancialmente fiel. Llegó a una gran audiencia y promovió la figura del exorcista. Años después, en 2016, el director del Exorcista solicitó a Amorth permiso para filmar un exorcismo. El sacerdote autorizó el rodaje, pero le impuso 3 condiciones. Tenía que ir solo, llevar una sola cámara de video y no interferir en el ritual. El resultado del exorcismo de Cristina, una arquitecta italiana de 46 años, fue un documental titulado El Diablo y el Padre Amorth. 4 meses después de rodado, Gabriel Amorth murió en Roma, a la edad de 91 años. Además de dejar decenas de libros sobre sus conjuraciones contra el demonio, Amorth escribió 2 memorias. Un exorcista cuenta su historia y un exorcista cuenta más historias. Estas sirvieron de base para la nueva película El Exorcista del Papa, en la que el actor australiano Russell Crowe interpreta el papel del afamado sacerdote. La inquietante película empieza cuando una madre estadounidense se muda a un castillo antiguo en España con sus 2 hijos y uno de los menores cae poseído. El exorcista es llamado a intervenir, pero este demonio es particular. Se nutre de las inseguridades y remordimientos del religioso, que descubre en el proceso una antigua conspiración que el Vaticano ha intentado desesperadamente ocultar. La interpretación de una figura religiosa podría generar críticas, pero en una entrevista con la agencia Reuters, Crowe afirmó que se había aferrado a los relatos de Amorth. Cada uno tendrá su propia opinión, pero estos son libros que han sido escritos desde una experiencia de primera persona, dijo. Una lucha diaria. En los últimos años de su vida, Gabriel Amorth realizaba una media de 5 exorcismos al día, pero hubo un tiempo en el que abordaba entre 10 y 15, tantos que tuvo que dejar un mensaje en su contestador automático para restringir las solicitudes de exorcismos a 1 hora a la semana. De cada 10 exorcismos que realizó, 9 fueron sobre mujeres. Devoto de Nuestra Señora de Fátima, Amorth nunca supo explicar por qué, pero supuso que el diablo quería vengarse de la Virgen María. Un exorcismo nunca es igual a otro, indicó. Salió de algunas batallas con moretones por todo el cuerpo tras recibir patadas, puñetazos, mordiscos y alguno que otro escupitajo, según relató. En una ocasión, un sacerdote estadounidense le preguntó a Amorth si le tenía miedo a Satanás. «Yo no soy el que tiene miedo, él debería tenerme miedo a mí y a todos los que viven en Jesucristo», respondió el padre Amorth. Y cuando alguien le dijo «Creía en Dios, pero no era practicante», respondió con su acostumbrado sarcasmo: «Ah, sí, los demonios también creen en Dios, pero no son practicantes. Por cierto, nunca conocí a un demonio ateo». Este artículo está basado en un reporte de André Bernardo, escrito en Río de Janeiro para BBC Brasil. La versión original en portugués la puedes leer en otro lado, porque aquí no. Hasta aquí llegamos con el relato de la verdadera historia de El Exorcista del Papa. Esta es la historia que hay detrás de esta película. Sorprendentemente, tuvimos la oportunidad de verla, ya que en tiempos antiguos, películas como El Exorcista
y muchas otras eran prohibidas en ciertos países. A la fecha, tengo entendido que aún se sigue prohibiendo este tipo de películas. Pero dime, ¿tú ya conocías esta historia? Si es así, te invito a que me cuentes en los comentarios cómo la conociste, si fue antes o después de la película. Yo me despido no sin antes desearte dulces sueños, si es que puedes tenerlos.